El siguiente programa es patrocinado por Gallery Travel. Masada se encuentra en Israel, en el desierto de Judea, frente al Mar Muerto, cerca de Sodoma, la ciudad destruida por Yahvé, donde la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Más exactamente, Masada está ubicada en una montaña tipo meseta a 450 metros de altura sobre el Mar Muerto. Tiene una longitud de 600 metros por 300 de ancho en su superficie y está localizada a unos 50 kilómetros de Jerusalén. Masada es una fortaleza construida hace muchos siglos en la meseta que lleva su nombre y simboliza para los judíos la libertad. La palabra Masada viene del hebreo Matzada, con Z, o Metsuda, que significa alcázar. La fortaleza de Masada fue construida como un complejo de palacio fortaleza por el rey de Judea, Herodes el Grande, con un estilo romano antiguo de Oriente. La cima de la meseta donde se construyó Masada es de 650 metros de altura sobre una roca escarpada, lo que suponía un lugar estratégico por cuanto era el camino que cruzaba el desierto de Judea que conducía a las montañas de Moab y el río Jordán, camino que también llegaba a Jerusalén y al valle de Arabá, lo que le daba una ventaja estratégica de control sobre el paso al Mar Rojo. Vamos a subir en este teleférico a conocer una de las fortalezas más impresionantes de la tradición judía y dejar que sea ella misma quien nos cuente su historia. Vamos rumbo a Masada. Lo que en aquella época cuenta de uno de los más brutales sitios de la historia antigua, la toma de Masada por parte del Imperio Romano, que llevó 7 meses a los romanos en ascender. Ahora, nosotros, pues 2 milenios después, lo hacemos en un telesférico turístico en tan solo 10 minutos. Solo imagino a los soldados romanos tratando de escalar esta escarpada montaña, sufriendo la resistencia de los judíos, que hasta con aceite hirviendo les vertían para evitar la conquista. Llegamos, y ahora me dispongo a observar con detenimiento todo detalle, trasladándome a la época e imaginándome todos aquellos momentos de la historia de un pueblo sitiado que ofreció una de las más feroces resistencias de la historia, la de los celotes, aquí en Masada. Esta es Masada, una fortificación judía que también fue tomada por los romanos. Esto es un símbolo de la resistencia judía y ellos dijeron que solamente una vez cayó, pero que no caería 2 veces. Recordemos un poco la historia. Eleazar ben Yair,
da un discurso que fue muy importante y es relatado por Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos, y dice: valientes hermanos, hace tiempo hemos llegado a un acuerdo de no someternos a los romanos, como tampoco a otras fuerzas que quisieran dominarnos. Solo ante Dios nos rendimos, solo Él gobierna el hombre con justicia y con la verdad. Conozcamos Masada. Estas antiguas fortificaciones que vemos acá eran las que utilizaba el rey Herodes en la época que él tomó Masada, donde él venía durante largos periodos y gobernaba. El rey Herodes construyó en este lugar un palacio fortificado para refugiarse él mismo, y aquí se celebró la última batalla de los judíos contra los romanos que produjo la diáspora o dispersión del pueblo de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, hereda el trono su hijo Herodes Antipas, y este reino fue anexado al Imperio Romano, siendo tomada esta fortaleza de Masada por el mismo imperio, quienes realizaron cambios en su estilo y su destino. La importancia estratégica de Masada se debía a la posibilidad de dominar visualmente todo aquel desierto, como también el mar, y controlar el tránsito, igualmente para que sirviera de refugio en caso de invasiones, como veremos más adelante la increíble historia de los celotes que se instalaron ahí casi 200 años después. No es fácil entender en estos tiempos la lógica de distribución de esta construcción, mucho menos con el paso de los siglos que nos distancian de los hechos. Esta es la maqueta de Masada, tal como fue en aquella época. Aquí podemos observar la forma y lógica de su construcción, los aposentos y refugios donde habitaban las personas y donde vigilaban todo el conjunto. Masada fue el último bastión rebelde de Judea, y el gobernador romano Flavio Silva trató de conquistarla poniéndola bajo sitio con unos 8.000 soldados, construyendo en la base de la meseta un muro que les permitiera mantener el control sobre el fuerte. Este asedio por parte del general romano Flavio Silva, quien era el comandante de la 10ª Legión Romana, duró varios meses, quienes llegaron e instalaron campamentos para conquistar nuevamente a Masada. Esto sucedió a lo largo de los años 73 y 74 después de Cristo. Este es el tipo de muralla que construyeron para poderse proteger de los asaltos. Esta se llama la muralla Casamata. Trae una muralla a un lado y otra
al otro lado. Cuando entraban los enemigos que creían que era la primer muralla la que los protegía, se encontraban con una segunda muralla. Según cuenta Flavio Josefo, historiador del siglo I después de Cristo, que un grupo de sicarios rebeldes comandados por Menahem ben Yehuda se levantaron contra el imperio y se tomaron la fortaleza. Entre ellos se encontraba Eleazar ben Yair, quien asumió el comando del fuerte y construyó sinagogas, baños rituales y aprovecharon los muros de estilo casamata para hacer vivienda. Los sicarios eran una secta judía fanática y muy decidida que adopta su nombre de un modelo de puñal o daga llamado sika, que ellos escondían en medio de los pliegues de la toga o de la capa. También se dio el nombre a aquellos defensores o insurrectos judíos en contra de los romanos. Debido a su rebelión e instinto de protección, los romanos le dieron otra acepción a la palabra sicario, que fue la de asesino a sueldo, o persona que mataba por dinero, pero literalmente sicario significa hombre daga. Esta imagen nos muestra la dificultad que debieron pasar los soldados romanos para acceder al fuerte, lo que explica los meses que tuvieron que pasar para llegar a conquistarla. Finalmente, y ante la inminencia de ser conquistados, Eleazar, uno de los líderes de los sicarios, en vez de rendirse, decide hacer un acto colectivo de inmolación, y así fue como 960 personas resultaron suicidándose antes de ser conquistados. Eleazar ben Yehuda, a quien llamaban el Galileo, dirigió un discurso a su gente en el que les decía que sería mejor morir por sus propias manos que vivir en la vergüenza y humillación como esclavos de los romanos. Esta es la sinagoga judía donde Eleazar dio su discurso antes del suicidio de las 960 personas. Escuchemos lo que les dijo. Y se eligieron por sorteo 10 de entre ellos que debieron degollar a los demás. Cada uno se tendió en el suelo junto a su esposa e hijos muertos, abrazados, y estiró el pescuezo voluntariamente para ser desgollados por las personas que cumplían con esa terrible misión. Esto lo hicieron cuando los romanos vinieron a tomarse por asalto esta fortaleza que era de los judíos, la guerra de los judíos. Eleazar llamó a sus lugartenientes para ofrecer el discurso del que ya hablamos y propuso un sorteo para que un grupo de los elegidos le diera muerte a otro grupo, y así sucesivamente hasta el exterminio total de todos aquellos, porque no querían acudir al suicidio colectivo, ya que las leyes sagradas lo tenían prohibido. De esta manera se dieron muerte, y al llegar los romanos 7 meses después a tomar posesión de la fortaleza, se encontraron con el terrible espectáculo de cientos de personas muertas entre ellos mismos y escrita su justificación. Más adelante, y después de la salida de los romanos, Masada quedó abandonada por cientos de años. En la época bizantina, sobre el siglo V después de Cristo, unos ermitaños ocuparon a Masada, y es posible que hayan vivido unos 2 siglos en recogimiento. Hay personas que identifican este monasterio como Marda, según los patriarcas de la Iglesia.
En la actualidad el Estado de Israel le otorga mucha importancia a este lugar, primero por sus hechos históricos y luego por ser un símbolo de resistencia judía, también una gran obra turística para la gente que visita Israel. Las autoridades judías llevan a los jóvenes que están pagando servicio militar para ascender el monte Masada, para que entiendan la importancia de la resistencia. El mundo tiene muchos episodios históricos que nos revelan las distintas situaciones que han acontecido y formado la historia de los pueblos. Masada ha sido una de las más impresionantes y nos llena de admiración conocer aquí, en este mismo lugar, donde hace unos 2000 años unos judíos se rebelaban del Imperio Romano hasta llegar a la muerte antes de ser esclavizados. Masada es reconocida ya de los tiempos de los Hasmoneos, quien es conocida por el rey Alejandro Janeo, cuando más tarde el rey Herodes fortificó mejor esta fortaleza construyendo palacios y una gran muralla que la rodeaba en la cima con 37 torres de vigilancia. Cuando Herodes murió, fue tomada la fortaleza por los rebeldes judíos que en el año 66 después de Cristo comenzaron la rebelión de los romanos. Cuando los romanos llegaron aquí en el año 73, ¿sí?, pusieron sitio a Masada. Los rebeldes no se dejaban conquistar fácilmente y decidieron suicidarse, eligieron morir libres y no en manos de los romanos y pasar a ser esclavos y sus mujeres usurpadas. Y Masada quedó olvidada aproximadamente hasta el siglo XIX, cuando fue descubierta por los descubridores ingleses. Si no me equivoco, Warren fue el que la avistó desde lejos y decidió que aquí es Masada, y se comenzó a subir de a poco a ella hasta que se reconoció por las ruinas que aquí era Masada. Hoy, 2 milenios después, el pueblo judío todavía lucha por su territorio e independencia, por tener un lugar donde vivir y rescatar su historia plasmada de éxodos, diásporas y vida errante. Solo en 1948 lograron regresar nuevamente a la que ellos llaman y reclaman como sus tierras, la de sus antepasados y su historia, y por eso luchan por mantenerse ahí. Hemos visitado uno de los monumentos más impresionantes de la historia, Masada, una fortaleza que es el símbolo de resistencia de los judíos, quienes resistieron el asedio de los romanos y que luego decidieron que era preferible acabar con sus propias vidas antes de ser esclavizados bajo el yugo de los romanos. Y estamos en el Mar Muerto, frente a Masada. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Porque no hay vida marina, no hay vida ictiológica. La concentración de sal no la permite. El Mar Muerto está desde hace 60.000 años, que por algunas fallas geológicas se abre y
queda convertido en una laguna. Este es el Mar Muerto, aquí frente a Masada. El Mar Muerto tiene una superficie de 625 kilómetros cuadrados. Es una extensión salada ubicada a 415 metros de profundidad sobre el nivel del mar. Su salinidad es de 350 gramos por litro, es decir, unas 10 veces más que la de los océanos, a tal punto que lo anterior impide desarrollar cualquier tipo de vida en su interior y también hace que por la alta concentración de sal la gente flote en su superficie. Investigaciones geológicas realizadas dicen que este lago de sal era parte del Mar Rojo. En 1945 tenía una extensión de 1.025 kilómetros cuadrados, mientras hoy solo cuenta con apenas 625 kilómetros, lo que demuestra una pérdida de un 40% y se teme que en unos 50 años más desaparezca del todo. Esperamos que esto no suceda, no solamente por la pérdida de uno de los lugares más maravillosos del Medio Oriente, sino por el hecho histórico que significa para la humanidad. Después de esta visita, solo nos queda por hacer una profunda reflexión, luego de haber podido conocer uno de los lugares más maravillosos de la historia. Vemos que el mundo durante toda la historia de la humanidad se ha construido a base de guerras, de unos contra otros, por la posesión de sus tierras, por la demostración de poder y afán de dominio. Han pasado más de 4.000 años de historia comprobada y todo continúa igual. Pueblos atacándose por situaciones que vienen atávicamente de épocas remotas y aún así no hemos aprendido a convivir y compartir como hermanos de una misma especie. Todavía permanece el instinto primitivo de la conquista sin importar el sufrimiento de los demás. El anterior programa fue patrocinado por Gallery Travel.